Hola, buenas tardes estudiantes de grado séptimo, lo prometido es deuda. Vamos con el video de transporte activo a través de la membrana celular. Recuerden entonces que la diferencia principal entre el transporte pasivo y el transporte activo radica en la utilización de la energía para este tipo de procesos. Mientras que en el transporte pasivo no se requiere energía, en el transporte activo es necesario que la célula realice un gasto energético. Además, en el transporte activo, las moléculas o las sustancias se mueven en contra del gradiente de concentración, mientras que en el transporte pasivo se mueven a favor del gradiente de concentración. Los tres tipos de pasivos fueron los que realizamos o revisamos en la actividad de la clase: ósmosis, difusión simple y difusión facilitada. Vamos entonces a proceder a hablar del transporte activo. Pueden existir tres tipos de transporte activo: uno de primario y secundario, uno mediado por vesículas y otro por el epitelio de la célula. El primario y secundario funciona mediante bombas iónicas o bombas de sodio y potasio, y el de vesículas se le conoce como transporte en masa, y existen dos tipos básicamente de transporte activo a través de vesículas: endocitosis para incorporar moléculas y exocitosis para liberarlas. En el transporte a través de la membrana tenemos entonces nuevamente aquí un pequeño resumen en este mapa conceptual. Vamos entonces en esta ocasión a revisar el transporte activo de endocitosis o de entrada de sustancias, pinocitosis y fagocitosis. En el caso de la pinocitosis son gotas de líquido por medio de vesículas, y de fagocitosis son sólidos grandes. Pero antes de ello, habíamos quedado que la tarea era revisar cómo era la molécula del ATP. Recordemos que esa molécula de ATP, adenosintrifosfato, es de alguna forma la moneda energética que la célula entiende para poder almacenar y producir esa energía. ¿Qué es o de qué está compuesta? Bueno, son tres grupos fosfatos unidos a un azúcar llamado ribosa y a un grupo llamado adenina. Esa es la estructura química, la que tenemos aquí en la parte inferior, es la estructura química del ATP, y la estructura molecular tridimensional sería la que tenemos aquí en fondo negro en la parte izquierda superior de la pantalla. Recordemos entonces que ese transporte activo necesita ATP, ya aclaramos entonces que era ATP, y que las moléculas se van a mover en contra del gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir en contra del gradiente de concentración? Que las moléculas se mueven de donde hay mayor a donde hay menor concentración, o de un área pues de baja concentración a un área de alta concentración. Por ejemplo, pues supongamos que el azúcar está más concentrado dentro de una célula que afuera. Si la célula necesita más azúcar para satisfacer sus necesidades metabólicas, ¿cómo puede lograr pues que entre el azúcar de donde hay mayor a donde hay menor concentración? Pues bien, para eso las células vivas normalmente tienen algo que se llama potencial de membrana, que es pues es la diferencia entre un potencial eléctrico medido pues en voltaje. Para no enredarlos mucho, voy a mostrar esta imagen que nos muestra pues iones de cloro, Cl, sodio, y de potasio, y en este caso pues las moléculas se mueven en contra del gradiente de concentración, y para ello la célula requiere un gasto energético importante. ¿Cómo pasa eso? Pues bueno, la otra forma en que las moléculas pueden entrar a la membrana celular mientras que la célula pues tiene un gasto energético es conocido como endocitosis. Hay dos tipos de endocitosis: la pinocitosis y la fagocitosis. En el caso de la endocitosis quiere decir endo interno, y citosis mecanismo de transporte, pues es un término que nos explica cómo es que la célula de alguna forma logra incorporar sustancias. Vemos en esta imagen que tenemos a mano izquierda, entonces de alguna manera esa membrana ayuda a crear una vesícula que incorpora esas sustancias a la célula, pero que de la misma forma pues puede sacarlas, y entonces en esa imagen observamos los dos tipos de procesos. La fagocitosis es una forma de endocitosis en la que se introducen partículas grandes como células o restos celulares dentro de la célula, mientras que la pinocitosis es una forma de endocitosis en la cual una célula absorbe pequeñas cantidades de líquido extracelular. La pinocitosis se presenta en muchos tipos de células y ocurre, por ejemplo, continuamente, ya que la célula toma muestras una y otra vez de líquidos circundantes
para obtener nutrientes que estén en el medio celular. Muchísimas gracias, que tengan buen día.